¿Por qué la nueva derecha crece en Occidente? Los triunfos de Javier Milei en Argentina y de Geert Wilders en Países Bajos develan un giro hacia la nueva derecha en el mundo occidental. En el caso del triunfo del presidente argentino electo Javier Milei, tienen que ver más que nada con el tema de la mala economía que hay en el país vecino aún, ¿no? Con una inflación de 3 dígitos, pobreza del 60%, una inseguridad galopante sobre todo, ¿no? En Latinoamérica se ve más el tema de lo que es la inestabilidad económica, bien llevada a cabo por el peso y las malas políticas del socialismo kirchnerista. Mientras que en Europa el triunfo de Geert Wilders, sobre todo en Países Bajos, responde a una cuestión más relacionada con el tema de los inmigrantes ilegales. Estos son los inmigrantes que provienen de países de Medio Oriente, de esos países que profesan el Islam. Geert Wilders es, como se lo conoce, el Donald Trump holandés, que básicamente se opone fuertemente a toda la cultura del Islam que está invadiendo Europa. Geert Wilders ganó las elecciones pasadas hace pocos días y esto tiene que ver con un aumento de la inseguridad en Países Bajos, de la inseguridad que no solo aumenta en Países Bajos, sino también, por ejemplo, en otras naciones europeas que tienen fronteras abiertas, como por ejemplo Irlanda, ¿no? En Irlanda ocurrió que un argelino, un inmigrante argelino, acuchilló a 4 personas y allí eso fue un detonante para que muchos irlandeses salgan hartos ya de los inmigrantes ilegales a ponerle un freno para que las autoridades cierren las fronteras y no vuelvan a entrar esta gente que por lo general no se adapta a la cultura occidental, ¿no? Como se sabe, el Islam tiene una religión muy fundamentalista, muy cerrada, muy mala, ¿no? En el sentido de atacar a las personas que no piensan igual, atacan a las mujeres, las violan, les pegan, les hacen cosas terribles. Geert Wilders vino a oponerse a eso como un primer punto. Pero no solo en Europa está el tema de los inmigrantes ilegales, sino que también la socialdemocracia europea ha caído bastante porque no se ha realmente preocupado por los problemas que azotan a los europeos, sino más bien que les importa cumplir con la Agenda 2030 que básicamente propone, bueno, como ya dijimos antes, las fronteras abiertas, pero al mismo tiempo propone también el tema del ecologismo salvaje, ¿no? Por ejemplo, en Países Bajos ocurrió que el progresista Mark Rutte había puesto un cierre forzoso de granjas, de muchísimas granjas, con la excusa de reducir las emisiones de nitrógeno de carbono que producían, por ejemplo, las vacas, ¿no? Las flatulencias de las vacas. Eso, por ponerlo de un ejemplo de este salvaje ecologismo. Y eso obviamente generó pérdidas para el país, ¿no? Y obviamente para los campesinos que salieron muy enojados a atacar esta medida de Rutte. Y es por eso que Geert Wilders ganó mucha popularidad en el país europeo. Ya hemos mencionado eso, hemos mencionado lo de Irlanda también. Y todos esos temas de los inmigrantes ilegales, la Agenda 2030, es algo que ya a los europeos les está cansando. Por eso aparece la nueva derecha, que se opone a la Agenda 2030, se opone a todas las políticas progresistas que más que progresar hacen retroceder a las naciones europeas, que son las más prósperas del planeta prácticamente. Y eso obviamente les hizo ganar mucha popularidad a los Geert Wilders, Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo Viktor Orbán también en Hungría, ¿sí? Ulf Kristersson en lo que sería Suecia, y así podríamos nombrar a muchos más, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la socialdemocracia solamente triunfó, ¿sí? En países como España, con el triunfo ajustado de Pedro Sánchez, y con la victoria de Emmanuel Macron en Francia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los partidos de la nueva derecha, como son Vox en España, liderado por Santiago Abascal, y
lo que sería el partido de Marine Le Pen en Francia, han tenido un crecimiento importante en los últimos años, de acuerdo a todos estos temas de los inmigrantes ilegales. Sin embargo, el mundo cada vez pide con mucha más fuerza libertad, prosperidad, paz, con el respeto hacia los valores occidentales y las tradiciones que han hecho únicas y han hecho crecer a estas naciones mencionadas de Occidente.